Bueno, bienvenidos a este seminario sobre ciclos de vida de las organizaciones sociales en el campo de la salud. Esta es una actividad que ya empieza a tener cierta regularidad en el marco del Centro de Innovación Social, dado que este es el quinto año que trabajamos en distintas actividades con organizaciones sociales del campo de la salud, y en esta ocasión tenemos la suerte de poder capitalizar parte del trabajo que hemos hecho en años anteriores, y a partir de la experiencia principalmente del año pasado, hemos puesto a disposición esta publicación, que es de alguna manera la base de esta actividad, de este seminario taller de intercambio de experiencias en el campo de la salud. Dentro del Centro de Innovación Social ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en modelos de colaboración entre organizaciones sociales. Hace cerca de 8 años tuvimos la suerte de hacer un relevamiento de experiencias y modelos de redes en organizaciones sociales en distintos campos, y esto nos ha permitido seguir elaborando ideas en esta temática y promover espacios como estos de articulación entre organizaciones sociales. En particular, en esta actividad, trabajando con organizaciones sociales de la salud. Hace 5 años empezamos a trabajar con un grupo de entidades, en ese momento acompañados por Roche, que permitió ir construyendo de alguna manera un grupo con las que recorrimos durante 3 años un camino interesante, y varios de los aquí presentes han participado en ese proceso. Y este es un campo en el cual observamos que hay mucha necesidad y mucho potencial para la articulación, tanto desde las organizaciones de pacientes como con otras organizaciones profesionales, científicas, médico-asistenciales, también con organizaciones que por ahí trabajan desde otras perspectivas, no específicamente en el campo de la salud, pero sí que con sus capacidades particulares pueden enriquecer la actuación de las organizaciones que sí están focalizadas en la salud, como podrían ser organizaciones que trabajan en investigación o políticas públicas o en incidencia sobre el Estado. Entonces, este tipo de espacios los pensamos como ámbitos que permitan intercambiar en lo posible buenas experiencias, iniciativas que hayan resultado exitosas, o también iniciativas que nos permitan aprender, porque de alguna manera de las experiencias no tan exitosas es cuando uno reflexiona, puede sacar buenos aprendizajes. Esta es la intención entonces de este tipo de actividades, y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con el apoyo de Pfizer, así que queremos agradecerles públicamente que nos hayan acompañado el año pasado también y este año con esta actividad. Quiero invitar a Miriam Scarpelli a decir unas palabras en nombre de la Gerencia de Asuntos Públicos de Pfizer. Ignacio Romano seguramente nos acompañará más tarde, pero Miriam, quien ha sido importante en vincularnos con Pfizer, va a acompañarnos con unas palabras. Bueno, gracias, Gabriel. Ignacio Romano es el gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Pfizer, y su inconveniente va a llegar un poquito más tarde para acompañarnos, pero bueno, sí, es como dice Gabriela, hace muchos años yo comencé con el trabajo desde Pfizer con las organizaciones de la sociedad civil,
como algo que estaba convencida y compartía con Mercedes el tema del que el futuro estaba ahí, en la articulación entre lo privado y la sociedad y las instituciones. Así muchos de ustedes habrán escuchado y algunos son partes de Paradigma 21, que es una alianza de organizaciones, que fue la primera vez que se hizo algo que era cruzando todas las patologías, no era una organización de una patología en particular, sino de distintas patologías que lo que tenían en común era la salud de los argentinos, y eso fue el valor máximo que se encontró para trabajar para ello. Así que bueno, Pfizer ha apoyado a las organizaciones de pacientes desde hace más de 10 años, y bueno, creo que en la Universidad de San Andrés ha encontrado un socio sumamente importante para llegar adelante, para seguir con la formación y el fortalecimiento de los grupos que bueno, son los que van a llevar a la salud de nuestra población a un mejor lugar. Así que bueno, en nombre de Ignacio, que por ahora no está con nosotros, pero va a llegar más tarde, y de Pfizer, les quiero agradecer la participación en este encuentro, y ojalá que podamos sacar un muy buen provecho con las conclusiones y que sea útil para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, y a Mercedes Jones creo que la mayoría la debe conocer, ¿no? No creo. Bueno, pero Mercedes Jones trabaja con nosotros en el Centro de Innovación Social, es una de las socias con las que hemos creado este centro ya hace varios años. Mercedes Jones diría que es, además de ser socióloga y una profesional con una importante trayectoria. Siempre cuando voy a decir esto digo, voy a decir larga y queda mal, entonces importante trayectoria en el campo de la salud y de las organizaciones de la sociedad civil. Tiene también como atributo y diría positivo, que además de ser una profesión es un activista en este campo, ¿no? Es alguien que cree fervientemente en la importancia de la articulación entre organizaciones como camino para generar cambios y transformaciones. Así que ha impulsado distintas iniciativas colaborativas en el campo de la salud y también en otros ámbitos de la sociedad civil. Entre los temas que viene trabajando está el tema de la colaboración entre organizaciones en el campo de la salud y en el campo más amplio de la sociedad civil. Así que, Mercedes, te cedo el micrófono para dar comienzo a la actividad. Me parece que me voy a manejar con este micrófono. Yo también quiero agradecer. Uno empieza agradeciendo y en realidad no es un lugar común. Miriam, Pfizer y un montón de personas y organizaciones, muchas de las cuales no están hoy acá, pero apoyan procesos a partir de esta referencia que tienen en el título del programa, que es Desafíos de gestión en organizaciones de la sociedad civil de salud. Sabemos que un desafío es una situación compleja, difícil, que hay que afrontar, porque no tenemos más remedio que afrontar. Y acá me interesa mucho esta referencia que adjudican a la cultura africana, que es que si uno quiere ir rápido, tiene que caminar solo, y si uno quiere llegar lejos, tiene que caminar junto con otros. Entonces, este espacio, que viene desde hace, como dijo Gabriel, más de 5 años, es un caminar con otros. Muchos de los cuales, ustedes, que vienen acompañando este proceso, y muchos otros que entraron y se fueron, pero que tienen esta vocación, esta creencia de que cada uno de nosotros no sabe todo, pero al mismo tiempo cada uno sabe algo. Y si lo ponemos en común, aprendemos
ahora hay una terminología bien fuerte y bien pragmática y bien estudiada, esto de las comunidades de prácticas, ¿no? Que son personas como ustedes, como yo, colegas en la actividad cotidiana de las organizaciones, no importando de qué tipo de organización se trata, pero estamos con algunas búsquedas, con algunas preguntas, con algunos desafíos, y hay metodología y hay soluciones que otros encontraron, y que si no nos unimos y bajamos 2 cambios como hoy, ¿no? Y nos detenemos a conversar y a reflexionar, eso es lo que vamos a hacer hoy, no avanzamos, no avanzamos. Y esto que planteaba Gabriel, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Acá hay algunas fotos que preparamos para que vean que esto es una travesía que iniciamos hace mucho, con muchos y con muchas, y que seguimos sosteniendo. Y el valor de sostener estos espacios, ustedes lo conocen mejor que yo, tiene que ver con el compromiso de cada uno de nosotros, con el compromiso de la universidad, que con apoyo externo o sin apoyo externo fue generando estos espacios, porque que para ustedes no haya tenido un costo no quiere decir que no cueste esto, ¿no? Y entonces es importante plantear que nosotros tenemos una imagen, una mirada, habló Gabriel de compromiso y de activismo, que tiene que ver con una reflexión para la acción. Acá ninguno de nosotros va a aprender nada teórico que no conozca, no tengamos expectativas en ese sentido. La idea es un compromiso con tener la honestidad de decir, yo en esto, nuestra organización se equivocó, o en esto no sabemos cómo avanzar, o esto logramos y miren qué bueno, es decir, compartir experiencias entre pares. Eso significa también aprender a preguntar y tener esta honestidad que muchos captaron el año pasado y lo tienen en el cuadernillo. Las organizaciones vinieron a contar, entre comillas, los fracasos, ¿no? Es decir, los problemas, que de eso no se habla. Bueno, entonces yo creo que el desafío que tenemos es comprender que esto de gestionar nuestras organizaciones es gestionar sistemas complejos. Y nadie sabe cómo gestionar sistemas complejos. Entonces, todas las organizaciones son sistemas complejos, por lo tanto, enfrentan procesos de cambio. Estos cambios están condicionados por las características, por el tipo, por la identidad que tienen nuestras organizaciones. Ahora, frente al tema de la complejidad y del cambio, si uno para reflexionar, planifica, piensa prospectivamente, analiza cómo querría que su organización fuera en el futuro, puede identificar los cambios necesarios. Cambiar es complejo, es difícil, pero se logra si uno puede evaluar lo que está haciendo, lo puede mejorar y eventualmente, si es necesario, crecer. Porque una de las manías de nuestra cultura occidental es que indefectiblemente hay que crecer. Y por ahí algunos de ustedes pueden decir, bueno, desde nuestra organización, que es un grupo casi de autoayuda para pacientes que tienen tal patología, no queremos crecer. O sea, no nos interesa generar una estructura enorme de gestión, lo que queremos es ayudar a las personas que pasaron por lo mismo que pasé yo y decirle cómo hacer, porque a veces los médicos no tienen esa información. Entonces, comprender el tema del cambio y la necesidad de cambiar y diferenciar, cambiar de crecer o de generar y ampliar la estructura es importante. Estos procesos de cambio pueden darse, como ustedes ven ahí, por situaciones externas. Por ejemplo, Alpi descubre la vacuna contra la poliomielitis, tiene que cambiar su misión o cerrar. Y ellos decidieron trabajar con rehabilitación, por ejemplo. Bueno, eso es un fenómeno externo a la organización que le influye y si no se adapta, cierra. ¿Okay? Los cambios pueden ser evolutivos, ya lo vamos a ver con algunos de los modelos, o rápidos, espontáneos, planificados, a veces voluntarios, involuntarios, ¿no? En fin, lo importante es que las organizaciones
enfrentan desafíos. Y el primer desafío que tenemos hoy nosotros acá es ver cómo vamos a hacer en tan poco tiempo para seguir con esta agenda que planificamos. Pero ustedes ven que empezaba a las 10 y como insólitamente y para mí favorablemente fuimos todos muy puntuales, empezamos un poco antes. Sí, la verdad, dijimos como la gente llega medio tarde, venir al centro es complicado, en eso era lo más, y qué sé yo, hagamos una distancia importante entre la inscripción y el inicio del seminario, pero la verdad es que por respeto a los que llegaron como puntuales y demás, quisimos empezar. Bueno, ¿qué es lo importante para tranquilizarnos? De esto que planificamos, ¿qué es lo importante y qué es lo accesorio? Aunque parezca una broma, lo importante es lo que va a pasar de 11 a 11:30 y después en alguno de estos momentos de dinámica. La verdad es que los que venimos hace 5 años trabajando juntos, nos dimos cuenta que las cosas que pasaban en la dinámica adentro del aula eran sumamente importantes, sobre todo cuando intercambiábamos con alguna consigna y generábamos resultados, pero mucho de lo importante, de las cosas que surgieron y de las decisiones que tomamos, pasaban en el café. Entonces, en cambio de dar los clásicos 15 minutos, decidimos dar media hora. Es metodológico, o sea, aprendimos que es mejor. Por lo tanto, en la medida que tengamos tiempo para el café, para conversar, y que podamos conversar acá, eso cumple con nuestro objetivo de la agenda. Por supuesto, vamos a hablar del marco, llamemos conceptual, de los ciclos de vida de las organizaciones, pero para no extendernos en algo que ya vimos el año pasado, tienen el cuadernillo y hay un video, por lo cual ustedes pueden, si les interesa algún punto específico, leer más, indagar lo que dijimos el año pasado y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esto que tiene que ver con la longevidad de las especies con una analogía de las organizaciones. Yo no sé si ustedes sabían que las tortugas viven 200 años. Yo, la verdad, es que me enteré gracias a un sociólogo ruso que se llama Sorokin, que hizo una fuerte analogía entre la vida de las especies y las organizaciones. Y entonces, si ustedes miran, él dice, la analogía con estas especies longevas son organizaciones como, por ejemplo, las grandes religiones, las iglesias, las familias y las redes. Los elefantes, 70 años, el equivalente en la vida organizacional, en la longevidad organizacional, son las universidades o entidades educativas, asociaciones culturales, de salud y de bienestar social. Y las menos longevas, que él compara con el colibrí, 9 años, las organizaciones de negocios, empresas y emprendimientos económicos. Lo que dice Sorokin son dos ideas, que parecen las mismas pero no lo son. Una, que en el ADN de las organizaciones viene de alguna manera genéticamente programado la longevidad de esa organización. Es decir, las organizaciones más longevas son las que se ocupan de aquellos procesos que los seres humanos consideramos esenciales, básicos, nuestros valores. Por otro lado, él plantea que si bien uno tiene programado genéticamente, porque depende de su especie la cantidad de años que va a vivir, hay decisiones en el plano de cada organización, de cada movimiento, ¿no? De cada iniciativa social, que también ayudan, retrasan o impiden los procesos de longevidad. Y sobre lo que nosotros vamos a tratar hoy, inicialmente, es tratar de pensar cuáles son las características de las organizaciones a las que pertenecemos. Si ustedes buscan en el material, en la bibliografía, que hay mucho escrito sobre el área de salud, busquen y ayúdennos, porque estamos en eso desde el año pasado,
tratando de tipificar, de decir qué características tienen las organizaciones que trabajamos en el área de salud. Entonces, una idea, cada organización tiene marcado de alguna manera, dependiendo del ámbito o del tipo de organización que sea, los años que va a vivir, pero por otro lado, unido a eso, hay una serie de procesos que permiten la longevidad o que la disminuyen. Bien, entonces, yo les traje como una tipología, un borrador, unos apuntes de las organizaciones que el año pasado dijimos que queríamos invitar a este espacio. ¿Sí? Ok. Estas fueron, por un lado, las organizaciones de pacientes y familiares de pacientes, que como les dijo Miriam y también Gabriel, nosotros un foco muy fuerte es en ayudar a las organizaciones que están aisladas por patología a que se conozcan y vean los procesos y los ejes que tenemos en común, los intereses que tenemos en común. Por otro lado, están las entidades de apoyo a pacientes y que también son prestadoras de servicios, por ejemplo. Y por otro lado, institutos, universidades y fundaciones médicas. Todos son agentes protagónicos del sector de la salud y tienen elementos en común y tienen diferencias que son considerables. Si ustedes miran ese pequeño listado, se dan cuenta que obviamente todas tienen una misión, tienen una estructura, tienen un funcionamiento, una articulación, pero que algunas se dedican a atención, otras a asistencia técnica, investigación, estas publican textos, manuales, otras prestan servicios, procesos de ayuda, acciones de incidencia y defensa de derechos. ¿Sí? Es decir, lo que tienen en común, lo que tenemos en común con estas organizaciones, varía también en función de, por ejemplo, las entidades de pacientes y familiares de pacientes. Ahí hay algunos ejemplos de las que vinieron el año pasado. Nacen promovidas por pacientes y o familiares y trabajan desde la perspectiva de las necesidades de los pacientes y sus derechos. Integran en su estructura y con responsabilidad de decisión a pacientes y familiares que participan en sus cuerpos de gobierno. Pueden incluir profesionales del equipo de salud como asesores y o voluntarios. Y por último, desarrollan programas con regularidad y obtienen financiamiento de más de una fuente. Esas serían como las características de las organizaciones que nosotros llamamos de pacientes y familiares de pacientes. Hay otras organizaciones como institutos, universidades y fundaciones médicas. Por ejemplo, estuvieron Articular, FRENI, CEMIC y hoy está ADOS, que es un instituto que trabaja con, digamos, una fundación que trabaja con adolescentes, que tienen las características siguientes. Prestan servicios con figura de fundación y obtienen fundaciones, nacen como proyectos complementarios, iniciativas médicas de atención, investigación y docencia en determinadas patologías, y sus cuerpos de gobierno están integrados mayormente por los profesionales que prestan servicios en el lugar y por financiadores. Esto es esquemático, ¿no es cierto?, pero como para que tengamos una idea. Y hay entidades de apoyo a pacientes y que prestan servicios. Como ejemplo, WESPED, que está acá, nuestro amigo Kurt Schiller, LANSEC, EMA, Convivir y otros, que tienen como características que nacen promovidos por grupos mixtos de integrantes del equipo de salud y especialistas, responden a una patología, suelen prestar servicios sanitarios, facilitar acceso a tratamiento, proveer acompañamiento al paciente y a sus familiares, y pueden incluir pacientes y familiares como voluntarios. Ok, esto nos lleva a decir, existen otras organizaciones a las que nosotros no invitamos el año pasado,
que tienen que ver también, que son agentes protagónicos y tienen la figura de fundación, asociación civil, mutuales, tipos híbridos como los sindicatos, las obras sociales de sindicato, por ejemplo, y trabajan en el sistema de salud, pero al igual que nosotros, generamos procesos que tienen menor impacto porque están desarticulados y porque no hacemos ni sinergia entre nosotros. Estas organizaciones, hospitales, escuelas, centros de atención comunitaria y agrupamientos profesionales, el único agrupamiento profesional que estaba el año pasado y con el que venimos trabajando hace mucho, es la FAE, que es la Federación Argentina de Enfermería. Pero AMA o cualquiera de las organizaciones que nuclean a grupos que integran el equipo de salud no estaban representadas en estos espacios. Está bien que el origen de todo esto fueron las organizaciones de pacientes, pero la verdad es que si nosotros pensamos en articular, resulta complicado imaginar una articulación que excluya a tantas entidades tan importantes dentro del sistema de salud. Entonces, la idea, en estos minutos, ahora ya, es pensar entre nosotros a qué organizaciones pertenecemos y qué características tienen las organizaciones en las que estamos. ¿Están incluidas en este listado que hicimos o no? Sí. Entonces, el pedido que le hago es como no tenemos posibilidad, tenemos mesa pero no redondas, entonces que se den vuelta, roten y conversen con las 5 personas, por ejemplo, ustedes pónganse juntos, para ver a qué organizaciones pertenecen y si hay alguna organización que tenga características distintas a esta para que la anotemos. ¿Está de acuerdo de cuál es la consigna? ¿Está clara? Trabajamos en grupo, dándonos vuelta y pensando, contando, ¿no?, a qué organización pertenezco y si está en el listado o no.